Rusia al ataque. Rusia al ataque. Mientras los ojos del mundo aparecen en Medio Oriente y más precisamente en la guerra entre Israel e Irán, Putin determinó acelerar en Ucrania. En las últimas semanas, Rusia realizó avances significativos y desde ayer, además, comenzó ataques aéreos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio ucraniano, como no presenciábamos en meses. Además, la inteligencia ucraniana vaticina una ofensiva de verano rusa en masa. Podríamos estar presenciando el principio del fin de la guerra en Ucrania. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos Demoliendo Mitos de la Política, charlas número 229, con mucho calor desde Berlín, Alemania, pero con mucho más calor aún desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Por aquí, bien, aunque caluroso, muy caluroso, casi tan caluroso como Rusia y Oriente Medio. Bueno, más que Rusia, Ucrania. Es decir, aquí estamos 39, 40 grados, hemos tenido de máxima, ahora solo estaremos a 37 o así. Y seguramente mucho después de que termine el programa, a la 1 de la mañana y tal, de la madrugada, pues estaremos a 34, 33, una cosa estupenda. Pero bueno, ayer también estuvimos a 39, o sea, que ¿para qué vamos a quejarnos? Así que se espera un julio muy caliente en todos los aspectos. Pero, esto es importante, haber visto las predicciones meteorológicas a largo plazo son un poco metafísicas, o sea, quiero decir que, bueno, va a pasar cualquier cosa, pero vi una cosa tremenda. Ajá. Dicen que va a ser un verano muy caluroso en toda Europa en general y que el epicentro del calor, de la ola esa de calor, va a estar en Alemania. Yo lo que he visto. Con lo cual los alemanes se van a cocer a fuego lento. ¿Pero eso como producto de un fenómeno climático o de algún elemento externo climático. proveniente? Ah, no, porque quizás algún elemento No, externo proveniente de también. Rusia a velocidad hipersónica y posiblemente con cabeza nuclear genera una temperatura muy elevada por esta parte de Europa, Fernando. Por eso la pregunta, ¿no? No, pero inicialmente va a ser climático, luego ya veremos. Pero vamos, teniendo en cuenta que los alemanes no están como los españoles o los italianos o los griegos acostumbrados a soportar altas temperaturas, pues como tengan un verano de estos que hace historia, pues vamos a ver, van a caer alemanes como churros deshidratados por las calles. Efectivamente. Aquí todas las casas, todos los edificios con calefacción, lógicamente, pero prácticamente ninguno, excepto los centros comerciales, tal vez, con aire acondicionado, con, equipos de aire acondicionado. Con lo cual, cuando aquí calor, Fernando, imposible abandonar la ola de calor y los alemanes en general de muy mal humor y muchísima gente muerta, gente mayor, sin tolerancia y bueno, por distintas razones, deshidratación o bueno, sencillamente por agobio. En todas las olas de calor siempre mucha gente fallecida, gente muy mayor, ¿no? Y el común de los alemanes de muy mal humor. Pero bueno, uno ya acostumbrado. Fernando, comencemos con... Comencemos. Con el análisis de la situación en Ucrania, donde Rusia está acelerando y no solo está acelerando en el territorio por vía terrestre, sino además también por vía aérea. Ayer, Fernando, presenciamos, bueno, ayer, en realidad en la madrugada de ayer para hoy, quizás en el día de hoy, presenciamos un ataque aéreo verdaderamente devastador a lo largo de todo el territorio, aquí Krasiv, en la zona de Lviv, en Dronovich, por aquí Humensty, Krivosroy, Kremenchuk, Así es. Konopot y también en Kiev.
alrededor de 450 drones, según los reportes de los medios ucranianos, y 40 misiles por lo menos, incluidos nuevamente misiles Kinzhal, querido Fernando. Así es, así Recordemos la es. situación de Zelensky en la cumbre de la OTAN, mientras voy presentando imágenes y más imágenes por aquí. Fernando, si me ayuda. La Bueno, plataforma, hay que... el mapa de... Este es el mapa de los ataques. Sí. Recordemos la situación de Zelensky en la última cumbre, marginalizado, cabizbajo. Sí. Bueno, en un momento cierto que reactivó un poquito, pero todo el tiempo con lo que llaman, ¿no? El ayudín famoso, ¿no? Como con la mano en la nariz todo el tiempo, por un ratito, pero después otra vez deprimido, abandonado. Trump no quiso un encuentro con él más allá de lo protocolar. De hecho, Trump es muy bueno porque está ahí un post de estos que puso Zelensky diciendo: hemos tenido una reunión con Trump estupenda y tal, en donde hemos hablado de las posibilidades de hacer una negociación y un acuerdo de paz y todo parece que va muy bien, Estados Unidos nos apoya. Y luego declaraciones en vivo de Trump. ¿Se ha reunido usted con Zelensky? Sí, me he reunido, pero para saludarle, para ver cómo qué tal estaba. Y simplemente, es decir, o sea, que me importa un pimiento Zelensky. No hablamos sobre un alto el fuego. La declaración de Trump concreta, no hablamos sobre un alto el fuego. Minutos después de la publicación de la declaración de Zelensky, sí, estuvimos hablando sobre un alto el fuego. Bueno, ahora, Fernando, de vuelta a la pregunta. Si esta es la situación de Zelensky, la situación de Europa, los ojos del mundo en Medio Oriente, los de Estados Unidos también, Rusia al ataque, puede que comencemos con los primeros pasos hacia el final de la guerra en Ucrania, o todavía muy lejos. Vamos a ver, este verano nos lo dirá. Cuando digo este verano, digo a finales de septiembre, principios de octubre, para hacernos una idea. Lo primero que hay que decir es, no es novedad, pero lo que venimos viendo, que no es ahora, porque acá salen los servicios de inteligencia británicos y tal, me hace mucha gracia, ¿no? Salen los medios de comunicación anglos y dicen: los servicios de inteligencia británicos dicen que los rusos están haciendo una ofensiva, y luego hablaremos de ellos, en un sector distinto de Prokov. Llevan 3 meses haciéndolo. Y ahora se enteran. La verdad, es que es de risa. Pero bueno, dicho esto, yo pondría el énfasis en varias cosas. Si bien siguen machacando la línea del frente, como no puede ser de otra manera, lo que estamos viendo es un incremento desde hace tiempo, de hace más de 2 meses y pico, desde que empezó esta campaña de primavera-verano, un incremento paulatino y diario. Es decir, aquí ya todos los días les cae algo por la noche o por el día a los ucranianos, un incremento de ataques con drones y con misiles. Y dentro de los misiles, especialmente han aumentado los ataques con los Iskander, que lo producen como churros. Es decir, están tirando Iskander todos los días, y varios. ¿Qué es lo que hoy, por ejemplo, como bien señalabas, bueno, ayer, más o menos, por la noche, como bien señalabas, parece ser que se han lanzado 450 drones de todo tipo, fundamentalmente los Geranium 2, pero todas las fuentes dicen que ha sido el ataque entre drones y misiles, sumándolo todo, con más elementos, es decir, con más drones y misiles de toda la operación militar especial. Uf. O sea, pero es que esto lo hemos visto ya, lo mejor dicho, lo hemos oído ya varias veces anteriormente, es decir, que se van superando. Esto en Cherkasy, estas imágenes de este edificio completamente destruido. Por aquí algunas música. Estas imágenes en Drogovich, tomadas desde un automóvil. Esto también en Drogovich, evidentemente ahí, ¿no? Creo que haya sido una refinería, creo. Sí, porque la explosión verdaderamente tremenda. Por aquí del mismo lugar también. Esto es importante porque estamos viendo... Atención a eso, Fernando. No, es enorme. Es que
como digo, están bombardeando una refinería, también están bombardeando depósitos de armas, con lo cual hay explosiones secundarias, aquellos y tal, y también están bombardeando depósitos de combustible para el ejército ucraniano, que también montan unas explosiones que no veas. Entonces, lo que estamos viendo es, sobre todo, y esto es lo que lo quiero destacar especialmente, cada vez hay más ataques en profundidad, bien sea con misiles y especialmente con drones, que cada vez participan más contra Ucrania diariamente, o sea, todos los días. Hoy tendremos también, no sabemos cuántos, pero también tendremos. Es decir, es un ataque constante y un destrozar constantemente cosas como infraestructuras de todo tipo. Bombardeaban también aeródromos, se ha bombardeado, por ejemplo, el aeropuerto de Kiev, es decir, Borispol, todo tipo de infraestructuras. Esto en Drogovich, cerca de Lvov o Lviv. Del Lvov, es decir, la zona occidental. Drogovich, posiblemente una de las ciudades favoritas de Zelensky. Drogovich, ¿sí? No, un chiste malo nomás. No solo vos con chistes malos, querido Fernando. En fin, bueno, a ver, aquí decimos todo se contagia menos la hermosura. Y mis chistes malos, pues eso. Esto en Kremenchuk. Sí. Tremendo también. Por aquí, en algún caso... Están atacando muchas fábricas de drones y de componentes para equipos militares también. Por ejemplo, concentraciones de unidades militares. Cada vez que pillan unos cuantos reunidos, les meten un pepinazo. El paso de los misiles, de los KZ-101 aparentemente, usados, tirados hoy día uno tras otro. Esto también aparentemente, según la descripción de este video, en Lviv. Los KZ-101, que son misiles de crucero, bastante buenos y con capacidades de generar señuelos y bueno, y un montón de cosas. Y por aquí estos presento todo porque como no lo presentan en ningún lado, esto tremendo. Atención a esa explosión, Fernando. Sí, no, esto en Kremenchuk parece. Sí, ilumina todo. Es decir, muy grandes. La primera imagen recuerda un poco esto obviamente no un Naryshnik, pero recuerda un poco esa imagen, ¿no? De bomba nuclear. Sí, de bomba nuclear, distópica, sí, tremendo, en el fondo. No, parece un amanecer. Es decir, aquí, Fernando, las imágenes en las estaciones de metro o de subterráneo de Kiev, ¿sí? Toda la gente, también ataques a Kiev, toda la gente guarecida ahí durante varias horas. Efectivamente, en esto son equivalentes a los israelíes, porque también estaban metidos en el metro de Tel Aviv, etcétera. Hay que decir que, a ver, los metros soviéticos, porque esto está construido en la época soviética, son especialmente resistentes y se excavaron a propósito justamente para esto, para resistir a bombardeos de todo tipo. A ver, menos nucleares, ¿entiendes? Si te pegan un bazo nuclear, ni metro ni porras. Pero, con lo cual, posiblemente son de los metros, tanto ucranianos, rusos, bielorrusos, todo lo que era la antigua Unión Soviética, son de los metros más resistentes del mundo. Yo que he podido, por ejemplo, viajar tanto en el metro de Kiev, por ejemplo, como el de Moscú o San Petersburgo, y efectivamente las profundidades son tremendas. Yo recuerdo el de la capital de República Checa, Dios, visitada 3 veces, Praga. De Praga, efectivamente, 3 veces visitada y no puedo recordar el nombre. La escalera mecánica descendiendo, uno subido a la escalera 2 minutos, más o menos. Una cosa increíble, como 150 metros para abajo, casi como incluso en algún momento yo con un poquito de claustrofobia, porque un túnel hacia abajo, largo, y de repente abajo una estación preciosa. Es verdad que en muchos sitios además tienen que hacerlo muy profundo porque tienen que pasar por debajo de ríos importantes, como el río Moscova en Moscú.
No digamos ya en San Petersburgo, que es un desmadre porque tienen allí ¿cómo se llama? El río, el Neva, entre otros. Es decir, pero bueno, entonces ya digo, yo en uno de estos me acuerdo que un día me puse a cronometrar, estos, como tú dices, pero profundos que no ves el final, ¿eh? O sea, tú te pones arriba y estás lejísimos de ver el final. Y me acuerdo que subiendo, digo, voy a cronometrarlo. Y me salieron 3 minutos y medio, casi 4. Y van rápido, ¿eh? O sea, que la gente no piense que las escaleras van despacito. No, van como cualquier otro metro, ¿eh? O sea, rápido. No. Es decir, o sea, no es una cosa... Y bueno, con lo cual, bueno, pues efectivamente, tienen bastante protección. Sí. Y en el en caso de esto... Praga, además, recuerdo una sola escalera, no muchas escaleras mecánicas con descansos, sino una sola de punta a punta. Sí. Entonces, mayor la sensación de descenso, ¿no? Claro. No, de hecho, yo me acuerdo en ciudades como Moscú, por ejemplo, que es muy poca gente la que tiene, digamos, la fuerza física, iba a decir otra cosa, la que tiene la fuerza física o el valor como para subirse las escaleras andando. Allí todo el mundo va parado. Es decir, te pones a la derecha y tal, tú vas allí y el que quiera que suba. Aparte que suele haber varias escaleras, pero vamos, quiero decir que muy poca gente he visto yo que diga, no, esto me lo subo. Andando. No, porque te mueres. O sea, ni hablar. Y bueno, como digo, refugios antiaéreos y también en la Segunda Guerra Mundial, ya lo verán. Es decir, importante, ya digo, lo que estamos viendo cada vez más, y yo creo que se va a ir incrementando paulatinamente aún más si cabe en las próximas semanas y durante todo el verano, es esa destrucción de lo que podríamos llamar la retaguardia profunda, por llamarlo de alguna manera. Es decir, de todo lo que está lejano a la línea del frente. Es decir, que está a más de 100 kilómetros, 200. A ver, pues bombardear también algo que esté cerca, pero de hecho lo hacen. Pero todo eso, el caso de Lvov es clarísimo. Lvov está en la parte occidental, relativamente cerca ya de la frontera con Polonia. Y es la capital histórica de toda esa región, de Galicia y de toda la región occidental, que estaba dentro, no lo olvidemos, por eso lo llaman también Lvov, Leópolis, etcétera, estaba dentro del Imperio Austrohúngaro hasta su disolución. Estas imágenes, Fernando, de hace minutos, nada más. Sí. Esto de la localidad de Kamenskoye, según, bueno, la transliteración, sino Kamianske. Esta, Fernando, la ciudad ubicada en el borde del río Dnieper, en el ascenso desde la zona sur, desde la zona de esa suerte de ensanchamiento del río poco antes de la central nuclear. Recuerdo que habían realizado intentos masivos aquí y no habían podido por cuestiones estratégicas, bueno, por la mala ubicación de esta ciudad. Finalmente la conquistaron. Acá las imágenes y esto hacia Zaporilla, ¿no? Desde abajo hacia arriba hacia Zaporilla. Esto algo predicho por nosotros tiempo atrás, ¿no? Que en este verano... Efectivamente, lo que estamos viendo es, al mismo tiempo, fundamentalmente un ataque de este a oeste, simplificando un poco, imaginemos más o menos que esta es la línea sur del frente, y aquí está, como si fuera una L, imperfecta, la línea del este-oeste, ¿no? En la zona de Donetsk, que limítrofe con Zaporilla, ¿no? Pues desde Donetsk están avanzando y están entrando desde el oeste hacia Zaporilla, también al Dnipropetrovsk, que está justo encima, y desde el sur, de manera más pequeña, pero se están produciendo poco a poco avances para ir presionando en las dos grandes ciudades, que son los dos grandes núcleos de defensa de Zaporilla, la Zaporilla ucraniana, controlada por los ucranianos, en esa zona, que son, por un lado, más hacia el este, Gilapole, y más hacia el oeste, Orejov, depende cómo lo pronuncien. Es decir, esas dos grandes centros urbanos son dos grandes centros logísticos, y entonces, si los tenemos aquí, más o menos, aparte de la presión desde el sur, es que está la presión desde el este.
Ahora Con lo cual se presentamos les va a echar encima. presentamos Ahora lo el mapa, veremos, ahora Fernando, lo es veremos. una cosa un poco menos abstracto, nada fácil. Lo he Sí, hecho por esos soldados colgados de un cartel casi más difícil. a Sí, 3 casi metros de más altura difícil que... en equilibrio. Mamita. Me imagino a ese soldado diciendo, oiga, a mí me contrataron para combatir, pero esto no está en mi contrato, me la estoy jugando. Efectivamente. Eh, Ahí está. Esto sí, más una pequeña ciudad, más que una localidad. Bueno, pero esto es importante. Esta pequeña ciudad Muy es importante. costera y ha sido muy disputada durante mucho tiempo. Es costera del Dnieper. Es decir, Efectivamente. hubo hace tiempo ya, el año pasado y tal, hubo un intento y se recuperó una parte importante, la parte sur, y entraron en la parte norte. Al final les echaron de la parte norte. Bueno, se quedó ahí la cosa. Y ahora otra vez han recuperado toda la parte sur, y porque aquí hay un río, ahí lo podemos ver, y están entrando otra vez en el norte. Todo esto después de que durante este año 2025 han ido avanzando. Aquí vemos una especie de promontorio a la derecha del mapa, hacia el este. Ahí, bueno, aquí, espérate, más pequeñito. Bien, Orejón, Aquí, vale. de Mala Ahí, cancha, aquí. espera que me centro. Más hacia aquí, esta zona. Aquí esto es, en Kamenskoye o algo por el estilo, que ya digo que es una ciudad dividida en dos partes por un río. Bueno, pues han conseguido retomar lo que perdieron y están otra vez entrando en el norte de la ciudad. El sur ya lo tienen, igual que toda esta zona. Esto se capturó durante este año. Todo esto para ir subiendo y presionando a Orejov, porque Orejov, al final, lo que se intenta, como siempre, es cortar la logística para intentar avanzar hacia el cerco de Orejov que está ahí, efectivamente. Y para ello ir eliminando un Stepove, que hay muchos, que estaba aquí, también ha sido conquistado. Y efectivamente, como tú bien señalas aquí, también están intentando avanzar desde aquí para terminar cercándolo. Y lo importante aquí también es que, aunque no se ve por aquí, pero desde el este están avanzando en toda una línea del frente bastante amplia que les va a coger. Ahí está la L imperfecta, esta que estamos viendo. Esta L imperfecta efectivamente les va a entrar por la retaguardia, les va a entrar por el norte. Y ahí sí que van a tener muchos problemas, por decirlo suavemente. La otra ciudad es Yulapole, que es el otro núcleo defensivo. Por aquí andará. Ahí. Y Yulapole, ya lo veis, lo penúltimo es que habían hecho un avance sustancial desde la zona donde está más al oeste, hay una ciudad, y aquí, donde está, esto es, por aquí, habían avanzado hacia esta zona que vemos aquí. Este es un avance reciente de ayer, una cosa así, y avanzan ya hasta Yulapole, con lo cual poco a poco van avanzando. Y si se logra conquistar estas dos ciudades, Zaporilla estaría prácticamente rendida, caída, a excepción, que siempre es más complicado, de la ciudad de Zaporilla, que es la capital de la región del mismo nombre. Pero todo lo demás ya... Por acá, sí. Fernando, acá Robotine. ¿Recordás Bueno, se ya ha el olvidado. escándalo hecho por los medios occidentales con la semicaptura de Robotine? Sí, la batalla de Robotine, vamos. 3 calles, sí, tremendo. 3 calles, 85 habitantes. De hecho, en algunas mapas de estos que se utilizan, te viene aproximadamente la población que tenían los pueblos, aldeas, ciudades antes de la guerra. Y bueno, vemos que muchas aldeas es que no llegan a los 100 habitantes. Entonces, bueno, lo que pasa es que por el tipo de urbanismo que hay en Ucrania, que es muy de casas bajas y muy ensanchado, pues a lo mejor una población de 100 habitantes te ocupa, pues yo qué sé, el equivalente a 20 campos de fútbol, porque están en casas individuales, a lo mejor solo hay 2 calles, pero todo muy
muy ensanchado, muy esparcido sobre el terreno. Sí. Aquí en el sur, Fernando, algunas de las zonas mejor fortificadas, Sí. debido a los pocos avances de ambas partes a lo largo de la guerra. Por eso el hecho de que ahora presenciemos rupturas, responde a cambios verdaderamente profundos en el campo de batalla. Estas no líneas defensivas improvisadas tras avances rusos como en la zona oeste. Estas líneas en el sur desde hace muchísimo tiempo ahí, muy pero muy fortificadas, y para mí, Fernando, en gran medida estos avances responden a la reasignación de tropas hacia otros lugares, pero por sobre todas las cosas hacia Sumi. En Sumi pudieron desacelerar los avances, desaceleró el avance ruso a costa de una cantidad de brigadas enviadas ahí enorme, la mitad de las tropas ucranianas puestas ahí en Sumi frente a los avances rusos del mes pasado, ¿no? Es lo que decíamos, que al final lo de la estrategia de muerte por 1000 cortes, es decir, es que en el momento que dices, no, pero es que me están avanzando en Sumi, la ciudad de Sumi corre peligro, llevo allí todas las tropas, pero claro, las llevas y las tienes que sacar a otro sitio. Luego estás provocando que en ese sitio donde sacas las tropas haya un ataque por parte de los rusos y una mayor conquista. En Sumi, de hecho, hoy leía que por primera vez han bombardeado con artillería los rusos casi la propia ciudad de Sumi, una serie de instalaciones o de pueblos que estaban a menos de 1 kilómetro de lo que es la ciudad de Sumi. Ajá. La tienen a tiro ya desde hace tiempo, es decir, que si no la bombardean es porque no quieren. 22 entre brigadas, regimientos, batallones, 22 unidades solo en esta pequeña zona. Según esto hoy, en esta región, bueno, ataques con bombas FAB, ay, con mucho cuidado. Es pobre sí. ese, ¿no? Porque, pero, bueno, con drones también. Estos los ataques, bueno, de estos videos todos los días 1000. Efectivamente. Acá destruyendo un camión. Bueno, esto en la zona norte, por aquí, bueno, por aquí los bombardeos. Fernando, ya en cuanto a los apoyos occidentales, ¿cuál es la situación en tu opinión en este momento? ¿Abandona el envío de armas a Estados Unidos de manera definitiva? ¿No? ¿Cuál es la estrategia de Trump en esto? Vamos a ver, porque ya vemos que Trump está constantemente diciendo cosas y dice de todo. La mayoría de las cosas que dice son mentiras, pero bueno, y además contradictorias. Es decir, un día te dice una cosa y otra la contraria, con lo cual es muy difícil saber por dónde va. Yo creo, además Putin, en una intervención que hizo no hace mucho, salió alabando a Trump, diciendo, este hombre y tal, que también que ha sufrido atentados, que tiene mucho valor y estas cosas. Y que no, estamos dispuestos a entablar negociaciones. Y de hecho, más tarde, hace un par de días o así, Putin ha dicho, nosotros ya estamos preparados para la siguiente ronda de negociaciones. Estas negociaciones ficticias que se vienen haciendo, ¿no? Pero que por nosotros no quede. Es decir, nosotros ya estamos preparados para fijar una fecha para volvernos a reunir con la parte ucraniana. Ya sabemos que está ese juego de a ver quién, esto como el juego de las sillas estas, ¿no? Es decir, a ver quién queda el último con la última silla, pues esto. El que se levante pierde. Entonces, los rusos han dicho, no, estamos dispuestos para ir allí a hablar y negociar. Ya sabemos que de ahí no va a salir nada. Pero desde el punto de vista de la imagen, si los ucranianos son los que dicen, no voy, o los que se levantan de la mesa, le dan una baza a los rusos diciendo, no, nosotros queríamos negociar, pero han sido ellos los que se han levantado. Con lo cual, yo creo que, bueno, estas negociaciones son un paripé, no van a ir a ningún lado, pero hay que hacer el paripé. Es decir, lo que vamos a ir viendo es fundamentalmente, yo creo que a esa, más o menos, al final de este verano tendremos, es decir, antes de que lleguen ese otoño con las lluvias estas que hacen intransitable Ucrania, con grandes fangos, yo creo que tendremos casi con seguridad, luego iremos a ellos, tranquilidad, Prokrovsk y Konstantinivka caerán,
más o menos. A ver, yo me arriesgo, para que luego me puedan decir en octubre y tal, pero ¿qué dices? ¿Te equivocaste y tal? Pues creo que Prokhorov y Konstantinivka caerán. Seguramente también Orejov y Julia Pole, que acabamos de ver. Seguirán avanzando en la creación, pero bueno, esto es obvio porque lo ha dicho además Putin ya varias veces, en la creación de un colchón. Él ha dicho que en principio se creará el colchón, como el que estamos viendo en Sumi, un colchón dentro del territorio ucraniano, que a mí me parece muy escaso, es decir, de entre 12 y 15 kilómetros, eso no va a ningún lado, quiero decir. Pero bueno, esto es lo que ha dicho, ¿eh? A ver, Putin también de vez en cuando, como todos los políticos, no das tus cartas a conocer y mientes. Esto es todo. O sea, una cosa es. Hay que diferenciar dos tipos de mentiras, ¿no? La mentira estratégica que tú dices para que el contrario no sepa lo que realmente vas a hacer, y luego la mentira a tu propia población, que es lo que hacen los europeos. Es decir, engañar a sus propios ciudadanos. Esto es Y en otra tercer cosa. lugar, tal vez la mentira a sí mismos, con ellos comprando su propia propaganda, ¿no? Aquí las declaraciones de Trump, de Putin sobre Trump, Trump inmediatamente con una reacción positiva. Ay, dijeron cosas buenas de mí, mi amigo Vladimir, como lo llama él. Bueno, todo el mundo en el juego de... Este hombre tiene un ego que yo no recuerdo a alguien con un ego tan grande. O sea, es una cosa... К действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Un segundo, ahora sí. Por aquí. Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Он мужественный человек, это ясно. Что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, там, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса, мы, конечно, все это очень ценим, и я уже говорил об этом, хочу сказать и публично, и сейчас. Bueno, todo esto obviamente con el objetivo de una posición más favorable de Trump, su ego tan grande que a veces determina sus decisiones a partir de el mimo más grande, el cumplido más grande, sí. Sí. No, hay uno de los vídeos que me hace mucha gracia. Es decir, me ha dicho que este hombre no para. Y le preguntan por el premio Nobel, ¿no? Y le dice, ¿cree usted que le pueden dar el premio Nobel de la paz y tal? Y dice, no, yo merecería 4 o 5 premios Nobel, por lo menos. Es decir, pero vamos, porque... Y empieza a inventarse cosas, ¿no? Y dice, pues, la guerra entre Serbia y los kosovares y tal, esto lo arreglé yo. La guerra de tal, que iba a haber entre Pakistán y la India, lo arreglé yo y tal. Y empieza ahí a soltar y luego al final dice, claro, lo que pasa es que como esto todo el mundo sabe, los premios Nobel solo se lo dan a los demócratas. Pero bueno, quiero decir, el tipo dijo, no, a mí habría que darme 4 o 5 por lo menos, no uno se me queda corto. Pero bueno, dichas estas cosas que dice Trump, que yo no tengo ya claro en qué medida el tipo se lo cree o en qué medida el tipo está troleando. Es decir, tiene un personaje y dice, bueno, un personaje fanfarrón, es decir, donde va diciendo estas cosas y yo ya no sé dónde acaba uno y dónde acaba otro. Eso es dificilísimo de saber. Pero lo que sí es cierto es que lo que decíamos o que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, del año pasado no podrían haber empezado, pero desde este año con las famosas negociaciones. ¿Qué luego hace Rusia? Facilitar una salida a Estados Unidos. Aquí lo acabamos de ver con esto que dice Putin, facilitar una salida a Estados Unidos del conflicto ucraniano, que queden bien, poner unas cuantas medallas a Trump para que se quede tan contento y, ya digo, alfombra roja para que salgan como mediadores neutrales. Ya sabemos que no son mediadores neutrales, pero bueno, Putin le sigue el juego, como está haciendo aquí. No, es que está haciendo muchos esfuerzos por acabar con la guerra y tal, y tiene mucho mérito y estas cosas. Entonces, al final, la idea básica, como hemos contado, es que Trump se vaya y deje esto, porque, en fin, bien porque diga ya, los ucranianos, no puede ser, esta gente no quiere nada. Zelensky es un impresentable hasta que lo arreglen ellos. O porque al final
esto más difícil, cedan en alguna cosa, porque los ucranianos cada vez están peor y bueno, él se pueda colgar alguna medalla. En cualquier caso, ya digo, al final Trump se irá y lo que va a decir es: yo lo intenté todo, conseguí muchas cosas y tal, que negociaran directamente por primera vez, esto solo lo conseguí yo y más cosas y tal, pero han sido Zelensky, que es un tipo impresentable, los europeos que están con él y bueno, pues que lo arreglen ellos, yo ya me retiro del juego. Esto es un poco lo que van a hacer. Algunas declaraciones interesantes de Putin en los últimos días, en distintos ámbitos. Ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Esto consultado sobre, sí, exactamente, la comparación entre la situación en el conflicto entre Israel e Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania. No queremos la capitulación de Ucrania, muy interesante esta definición, sino el reconocimiento de la realidad del campo de batalla. Interesante esto por aquí. Y por aquí otras declaraciones del... Aquí. بل باستخدام أوكرانيا لأهدافها المغرضة بإنهاء النزاع بل باستخدام أوكرانيا لأهدافها المغرضة المعلنة وإن أوكرانيا تستحق المصير الأفضل وليس أن تكون أداة في يد الأطراف الثالثة التي تعمل ضد روسيا. No les importa terminar con el conflicto, sino usar a Ucrania para sus metas malvadas. Ucrania merece un destino mejor, no ser una herramienta en manos de terceras partes trabajando contra Rusia. Bueno, interesante también. Bueno, y luego ha dicho, no me acuerdo en dónde, pero también ha dicho algo así, más o menos, como que donde un soldado ruso pone el pie por primera vez en la guerra de Ucrania, no da igual donde lo ponga, donde entra un soldado ruso y pone el pie, eso ya es Rusia. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con qué? Pues con todas. Es decir, lo que está haciendo por un lado Putin se está posicionando como un tipo moderado, que lo es, y está diciendo, no, si nosotros no buscamos la capitulación, buscamos que reconozcan la realidad sobre el terreno. La realidad sobre el terreno es una rendición que se acerca mucho a una capitulación. Es decir, que juega un poco con las palabras y cada vez va a ser más. Es decir, si ahora esto no es todavía una capitulación, dentro de 3 o 4 meses se va a acercar muchísimo a una capitulación. Entonces, bueno, yo creo que Putin adopta esta posición, primero porque es moderado, es decir, porque realmente el objetivo de Rusia, esto es lo que Occidente no quiere entender, no es que no lo pueda entender, claro que lo entiende, no quiere, no le interesa entender, es que Putin, cuando hace esta operación militar especial y luego ya toda la guerra cómo va continuando desde el principio, desde antes incluso de la operación militar especial, Putin lo que pretende es que Ucrania no entre en la OTAN. Es decir, con todo lo que ello conlleva, pero jamás su intención ha sido tener más o menos parte de Ucrania. Ahora, evidentemente, hay unos territorios que son constitucionalmente rusos y esos tienen que pasar a Rusia sí o sí, que son Gerson, Zaporilla, Donetsk, Lugansk y, por supuesto, Crimea, que eso ya es, vamos, prehistoria. Esto constitucionalmente ruso y ahí sí que no hay nada que hablar. Pero el resto es más, como la guerra sigue de una manera absurda por parte de los europeos, en parte también de Trump, porque le interesa, pero sobre todo y por los ucranianos, bueno, pues él sigue avanzando y pone como ganador, pone cada vez condiciones más duras, pero esto es normal. Pero no porque tenga un especial interés en ello. Es decir, mientras que, ojo, hay un sector que sí es extremadamente duro dentro del poder, dentro del Kremlin, y que claramente te están diciendo, y yo creo que tienen razón, ojo, estoy hablando que se entienda bien, desde el punto de vista de los desafíos geopolíticos que supone para Rusia la existencia de Ucrania, y que te están diciendo, hay que acabar con Ucrania. Es decir, puede quedar una Ucrania, pero que sea un estado pequeñito, tapón, absolutamente irrelevante. Y de hecho,
el otro día, el viernes, a mí sí me parece muy interesante, leía el famoso tuit, bueno, famoso, a ver, como si esto fuera una película, de Medvedev al respecto, pero el tuit de Medvedev sobre la OTAN y la Unión Europea, que si bien todos sabemos que Medvedev es el trolador oficial del Kremlin, que a Medvedev se le da manga ancha, dice, bueno, tú dedícate a decir todas las burradas que quieras, que tú tienes permiso para decir lo que quieras, pero sí refleja la posición de esa ladura que cada vez es mayor, tanto entre la población como entre buena parte de los dirigentes del Kremlin. Y fíjate, déjame, porque es muy cortito, te la leo. Adelante. Porque y después presentamos la respuesta de Trump a Putin. Porque y algunas cositas sobre su ego dichas también a propósito. Es muy interesante porque, ya digo, a pesar de que es el trolador oficial, en este caso concreto yo creo que sí que está representando, recogiendo el sentir de buena parte de los dirigentes que son mucho más duros que Putin, como hemos dicho siempre. Dijo Medvedev, hablando sobre el cambio de enfoques o por qué Ucrania no debería ser miembro de la Unión Europea, ya no de la OTAN, que también. Y dice lo siguiente, Medvedev. Hace apenas 15, 20 años, nadie aquí se oponía particularmente a los planes de Kiev de ingresar en la Unión Europea. Algo así como, si quieren, adelante y con música. Solo que después se morderían los codos al perder el mercado de la Unión Económica Euroasiática. ¿Qué amenaza fundamental podía suponer para nuestro país esa cooperación económica de Kiev? Se pregunta retóricamente. Además, sus posibilidades de entrar en la Unión Europea eran casi nulas. Nuestra posición fundamental era impedir el ingreso de Ucrania en la OTAN. Su expansión hacia nuestras fronteras fue y sigue siendo una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. Pero hoy, la antigua Unión Europea, que alguna vez se creó sobre la base de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, prácticamente ya no existe. Es una organización globalista politizada y desde hace algún tiempo furiosamente rusófoba. Una organización que sueña con un revanchismo dirigido contra Rusia. Los políticos europeos imbéciles de los últimos años han hecho todo lo posible por lograrlo. Destruyeron por completo la imagen de la Unión Europea como un gigante económico que no deseaba guerras ni discordias entre las potencias europeas y cuyo comercio con Rusia alcanzaba casi los 500.000 millones de euros. Ahora su principal ideología es una rusofobia bestial, alimentada por una supuesta amenaza rusa que ellos mismos inventaron para resolver sus mezquinos problemas. Lenta pero firmemente, la Unión Europea se está convirtiendo en un bloque militar autosuficiente que debe comenzar a competir gradualmente con la OTAN, especialmente durante el trumpismo. Las cucarachas de Bruselas y los líderes miopes de los países de la Unión Europea proclaman su propia estrategia defensiva, anunciando el inicio de una era de rearme. Esta metamorfosis grotesca de la Unión Europea persigue también un objetivo particular: armar al régimen neonazi de Kiev hasta el punto de hacerlo invulnerable para Rusia. Fue la Unión Europea quien firmó un acuerdo con el caudillo ilegítimo de una Ucrania moribunda sobre compromisos a largo plazo para garantizar su llamada seguridad. Es la Unión Europea quien suministra armas y equipo militar a los monstruos banderistas, impulsando su industria bélica y construyendo fábricas de armamento en su territorio. Es la Unión Europea quien envía instructores para entrenar a los militantes ucranianos que asesinan a nuestros ciudadanos y cometen atentados en nuestro país. Y esa misma Unión Europea financia descaradamente sus repugnantes acciones con los ingresos de los activos rusos congelados. Hoy Bruselas es un enemigo real de Rusia. En esta forma distorsionada, la Unión Europea representa para nosotros una amenaza no menor que la Alianza Atlántica. Por eso, el lema bien intencionado, únanse a lo que quieran, pero no a la OTAN, debe ser revisado. La Unión Europea, atiborrada de armas, frikis arcoíris y perras gritonas de Bruselas, es una amenaza directa
para Rusia. Y así es como deberíamos tratarla, al menos hasta que cambie su actitud hacia nosotros. Esto, por supuesto, no debe impedir la cooperación bilateral con países europeos individuales. Por lo tanto, una supuesta Ucrania en la Unión Europea es un peligro para nuestro país. Neutralizar ese peligro puede hacerse de dos maneras. A, o la Unión Europea misma debe darse cuenta de que el pseudoestado de Kiev simplemente no le sirve, o B, lo que sería indudablemente preferible, dice Medvedev, que simplemente no quede nadie en Ucrania para ingresar. Sí. Una durísimo. Corrección durísimo. Una durísimo. Corrección a las palabras de Medvedev. Lo del lento proceso de rearme de Europa. No, de lento nada. No tan lento. 5% aprobado hace 3 días, un poquito más, 4 o 5 días. Es verdad que hasta el 2035. Con la guerra de aquí a poco tiempo con Rusia permanente de los líderes, de los medios, de la gente sin idea de nada, permanente esa cultura de la guerra. Esto es importante porque como representa a una parte del establishment, es decir, de los que mandan en el Kremlin o en Moscú, esto supone que cada vez, según pasa el tiempo, las posturas se hacen más duras en el poder en Rusia. Y aunque Putin sea muy moderado, llegará un momento en que la presión de ese sector cada vez más amplio le va a obligar a ser más duro. Putin todavía no rechazó el ingreso de Ucrania a la Unión Europea en sus últimas demandas, pero de alguna manera generó el mensaje de esta nuestra oferta ahora, la próxima vez, desde una posición de mayor poder, vamos a querer más cosas. Y podrían efectivamente querer que Ucrania no participe en la Unión Europea con toda razón, porque cada vez más, a grandes pasos, la Unión Europea metamorfosea de una unión económica, de una unión política, hacia una unión militar, abiertamente. Básicamente, a partir de la salida de Estados Unidos como el responsable de la seguridad de la OTAN, bueno, en lugar de la OTAN, la Unión Europea convertida en una OTAN europea. Eso lo presenciamos día a día, pasos acelerados. Fernando, no recordé una cosa con respecto al ataque de Rusia de ayer. Esta la foto difundida por los ucranianos. Un F-16. Del piloto de un F-16 derribado. Ayer un F-16 derribado, su piloto muerto, uno de los pocos pilotos, alrededor de 30 años, y uno de los pocos F-16. Esto generó muchísima disputa interna, por sobre todas las cosas, con esta diputada joven de la Rada, cuyo nombre ahora no recuerdo. Cercana por tiempo y tal, ¿cómo se llama? Esta, sí, bueno, la presentamos. Algo así, o no me acuerdo. Mucho, de un pelo medio rojizo, cobrizo. Bueno, ella enojadísima por el envío sin ningún sentido a la muerte de uno de los pocos pilotos capaces del pilotaje de los F-16 y uno de los pocos F-16. Eso también sucedido ayer. Quería presentar, Fernando, algo sobre Trump, ya que lo referenciamos más de una oportunidad. Quería presentar lo siguiente. Por un lado, aquí la respuesta a las palabras de Putin en la segunda. Por acá. El presidente Putin dijo o se refirió a usted, y antes de la finalización de la pregunta responde Trump. Bueno, Putin dijo algunas cosas muy bonitas sobre mí. ¿Escuchó las cosas? Y el reportero responde, sí, escuché las declaraciones de Putin sobre usted. Putin hizo unas muy buenas declaraciones hoy sobre mí. Mire, él respeta nuevamente a nuestro país y no lo respetaba un año atrás. Eso se lo puedo afirmar.
but Putin respects our country. And President Xi of China respects our country. Putin ahora respeta nuestro país y el presidente Xi respeta también nuestro país. Kim Jong-un respects our country. Kim Jong-un también respeta nuestro Ya país. puesto. We were not a country that was respected just a year ago. We had a president that was incompetent. We had bad. No éramos un país respetado. Hace un año teníamos un presidente que era incompetente. People circulating around this desk, this beautiful Resolute desk. La gente circulaba alrededor suyo, detrás de este escritorio, decidía por él. They had, I guess, evil intentions. You couldn't be that stupid. I mean, they had evil intentions. Y evidentemente tenían malas intenciones. No podían ser tan estúpidos. Evidentemente tenían malas intenciones. But, the world respects our country again. Pero el mundo respeta a nuestro país una vez más. Cuanto más machaca con esto del respeto, aparece más evidente la pérdida de respeto de Estados Unidos en su conjunto con el correr del tiempo, cada vez menos respetado y por sobre todas las cosas por las grandes potencias. Esto por un lado, Fernando. Es que yo ya no sé si el tipo se lo que tiene mucha cara dura, ¿eh? O sea, el tipo tiene una cara espectacular. Bueno, entre las consultas hechas en estos días entre sus asesores, según varios medios, incluso algunos trampistas, quería determinar la posibilidad, quería determinar el espacio existente en el famoso Mount Rushmore, esa famosa montaña cincelada con las caras de 4 presidentes. Bueno, si todavía en la montaña había espacio suficiente para en el futuro su rostro. A ver, yo no sé. Estoy con una columna en la tapa de New York Times, una columna sobre esto, también con tono de ironía, pero la consulta real. Y por acá una última cosita, Fernando. Atención a esto, porque esto, a propósito de esto, de lo de no tener abuela, ¿no? La famosa frase, está buenísima. Atención a esta. Ay, señor. Bueno, acá le quiero preguntar por las amenazas de Irán contra su vida, si teme por su vida. Bueno, y también una pregunta sobre Líbano. Y acá comienza él a responder sobre Líbano, no sobre Irán. Y entonces el periodista inmediatamente después recuerda la primera parte de la segunda y las amenazas sobre su vida. Y atención a lo que va a responder acá Trump y sobre las supuestas amenazas de Irán contra Trump y su visión de sí mismo, ¿no? Sí, realmente me amenazaron. Cada tanto siento ese sentimiento punzante de las amenazas. Pero ¿sabes qué? Está todo bien. It's okay. Es un trabajo complicado, es un trabajo peligroso. Yo siempre cuento las historias de las compañías automovilísticas. En diferentes negocios, en diferentes profesiones, tienes riesgos. Por ejemplo, los pilotos de carrera. Entre los pilotos de carrera, por ejemplo, el 10% muere. Los bull riders, no los toreros de España, sino los domadores de toros, de la doma, esos, ¿alguna vez vista la doma de toros en Estados Unidos? Sí. En América Latina a veces también. Alguien subido a un toro domándolo, ¿no? Y el toro saltando. Bueno, los domadores de todos también tienen 1 de cada 10 muere. Se saca unas cifras. No es mucho, pero es gente que muere. Cuando eres presidente de Estados Unidos, es alrededor del 5%. Si alguien me lo hubiera dicho antes, quizás no me habría presentado para la presidencia. This is a very dangerous profession.
esta es una profesión muy peligrosa. Además de lo patético, de lo delirante, la forma del relato, todo como una película de Hollywood, pero de las malas, pero mala, sí. mala, Pero además, mala, barata, para tontos, ¿no? Es muy pero peligroso. yo, a ver, Los es que está en pilotos de Estados carrera, Unidos, los que tampoco, toreros. es que el público de Estados Unidos tampoco da para mucho más. Pero por eso, pero a ver, yo ahí veo dos cosas. Primero, bueno, lo de siempre. Yo no sé estas cifras de dónde las saca. El 10% de los Además, pilotos de Fórmula 1 mueren. en los Mentira. años 70, 60, 70, tal vez Sí, sí, hoy, pero ni pero ahora cerca no. de eso, Pero no, ahora no. no. Cuando muere uno cada 10 años o cada 15. O sea, pero bueno, da igual. El tío se lo inventa. Es decir, igual que los del 5% de los presidentes. No sé, habrán muerto, qué sé, quiero decir, como unos 7, 8, no más. Es decir, pues bueno, da igual. O sea, O el de tipo viejos, en todo caso, muertos, sí. le da igual. O sea, el tipo se inventa las cifras, que no le importa lo más mínimo, y yo creo que sabe que se las inventa. Es decir, sí, yo creo, a veces, de verdad, la sensación es que este tipo nos está tomando el pelo a conciencia. Quiero decir, o sea, se está riendo de nosotros y de los periodistas y de todos, a sabiendas de que se está riendo de nosotros. Es decir, pues ahora le voy a contar una película a me salgo por la tangente y digo, sí, es que esto de ser presidente es muy peligroso y tal, como la Fórmula 1, como los domadores estos de toros y tal, pero yo lo asumo y tal. Yo creo que realmente el tipo es que se está riendo, se está partiendo de risa de los periodistas y del público norteamericano. Es como cuando le preguntaron hace poco otra vez y tal, o algo así, otra vez lo de que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y ya, claro, lo tuvo que decir, pues, como diciendo, parecéis tontos. Es decir, a ver, que eso no era verdad, que era un troleo. Es decir, ¿cómo voy a acabar en 24 horas? Se lo soltó a un periodista. Pues yo creo que es que se está riendo del público. O sea, a ver, el tipo hay que tener una cosa en cuenta. Tiene 78 años, creo, por ahí, más o menos. En principio, salvo que haga alguna muy gorda, solo tiene 4 años de mandato y no puede ser reelegido. Con lo cual, pues yo a pasármelo bien. Es decir, literal, a pasármelo bien y carga al mundo. Y luego, ojo, y ya entramos en la parte más seria. Una de las cosas que he visto, a ver, esto es rumorología, que hay que ponerle muchas comillas, porque tal, es que parece ser que uno de los hijos de Trump ha dicho que no le importaría que ser candidato a la presidencia después de su padre. El mayor, no el es que no me acuerdo Sí, ahora cómo se Trump, llama. Donald Jr. Donald Jr. Donald Jr. Sí, el del Estas viaje a cosas Groenlandia. nunca sabes si son verdad o son mentiras, pero se supone que el delfín, el que va a ser el heredero de Trump, es Vance. Es decir, que el hombre de Palantá. Entonces, bueno, aquí ya entramos en cosas más peliagudas, pero claramente el tipo yo creo que se está riendo de nosotros. O sea, pero a mansalva. Es decir, y de los periodistas, ya digo, él está pensando siempre no en los analistas geopolíticos que le importan. Nosotros le importamos 3 pimientos, así, le da igual. Él está pensando en el público norteamericano y en sus periodistas. Sí. Y se ríe de ellos. Sí, porque el público norteamericano, además en estas cosas de asuntos internacionales, de relaciones internacionales, no tiene ni idea. Con lo cual, pues le puede tomar el pelo. Sí. Y además todo esto en un contexto, Fernando, de bastardeo de la palabra, de racionalidades cada vez menos racionales, en el sentido de que con estas porquerías proliferan las fantasías más alocadas, promovidas desde cualquier lugar, y así uno puede despachar cualquier barbaridad y bueno, y eso aparece como una frase más de alguien en los medios y a los 5 minutos aparece otra barbaridad y otra y otra y otra y al final todo eso naturalizado y realizo esta reflexión recordando la entrevista publicada ayer de Peter Thiel en New York Times a propósito de cosas decibles en Estados Unidos increíblemente sin ninguna consecuencia, consultado sobre el transhumanismo y sobre si él quiere, si Palantir de alguna manera genera una contribución hacia
una salvación para la humanidad a través del transhumanismo y si quiere él la supervivencia de la raza humana, y él prácticamente responde que no, que él quiere de aquí a poco a los humanos convertidos en máquinas, en robots con inteligencia artificial y de esa manera generar la inmortalidad de los humanos. Esto dicho así, abiertamente, en una entrevista del dueño de Palantir, contratado por Estados Unidos, básicamente para toda la información de inteligencia compartida obviamente con Israel, según una entrevista de hace poquito, los ataques, no solamente los bombardeos sin Gaza, sino incluso los ataques ahora con metralletas contra la gente hambrienta reclamando ayuda humanitaria, también determinan los objetivos a partir de Palantir, y el dueño de eso, como si nada, en una entrevista, regurgita que no quiere la supervivencia de la humanidad y que su compañía, con contratos milmillonarios con el Pentágono, básicamente desde su punto de vista realiza una contribución hacia nuestra transformación hacia seres superiores de inteligencia artificial y robótica. Eso, Fernando. Claro, pero es que esto así, es que parece casi, parece el malo de James Bond. Sí, pero es verdad. Bond, pero sí. Pero es que es verdad. Es decir, o sea, a ver, esta gente, no va de coña, esta gente con un poder enorme, cada vez mayor, tipo Elon Musk o tipo Peter Thiel, es que se lo creen. O sea, no es postureo, no es, bueno, voy a soltar una excentricidad. No, es que lo que quisieran. Es que además, se lo creen, es que lo buscan. Y pueden además muchas cosas en ese sentido, porque con todo ese dinero determinan un montón de pasos concretos en esa dirección. Claro, dos elementos, dos de los 2000 que hay. Una de las cosas que hemos sabido, para que veamos hasta qué punto, por ejemplo, Palantir, aunque no la nombremos y tal, está influyendo en casi todo lo que hace Estados Unidos, o tiene que ver con Occidente. La excusa que puso Estados Unidos, mejor dicho, la excusa que puso Israel, para atacar a Irán. Y es que la Agencia Internacional de la Energía Atómica y nuestro querido amigo Grossi, por decir, ahora vamos a presentar algo sobre él. Sí, bueno, nuestro querido amigo Grossi, ¿no? Habían hecho un último informe con inteligencia artificial, claro, para eso está. Es decir, y esa inteligencia artificial y esos elementos se los había proporcionado Palantir, qué casualidad, donde decían que es posible que los iraníes tengan alguna bomba nuclear por ahí, ¿eh? Es decir, pues fíjate, ahí está Palantir, pero por el otro lado tenemos... Vagos, como nosotros, con todo el mundo, con la inteligencia artificial ahora, todo el mundo más vago, entonces, ni siquiera ese informe, el cual básicamente representó la excusa, representó la excusa de Israel para el ataque a Irán. Un informe con una declaración del tipo de por primera vez en 20 años no pudimos realizar las revisiones habituales en Teherán. Pero ni siquiera lo generaron ellos realmente en el territorio, sino a partir de la inteligencia artificial donada por Palantir. Con lo cual, ese tipo en gran medida generó Palantir, ¿no? Peter Thiel, el dueño, y su empresa, generó ese informe de mentirita para el ataque contra Irán. Esa es la capacidad de estos monstruos, de estos malos de James Bond. Claro, que son los que están detrás. Al final, Trump y compañía son, digamos, sus representantes o los que dan la cara, pero los que están detrás decidiendo si hay guerra contra Irán, tal, son ellos. Es decir, Peter Thiel, además, como bien señalabas, y Palantir colabora mucho con el Mossad, bueno, el Mossad, aparte de con la CIA, etcétera, etcétera. Pero hablando del chiflado más conocido de este planeta, es decir, Elon Musk, entre sus múltiples empresas, creó una que es Neuralink. Y lo dice, aparte de que quiere irse a Marte, y se lo cree. Es decir, y montar una ciudad en Marte, no una pequeña, como si estuviera aquí al lado. Montar una ciudad en Marte, independiente de la Tierra, o sea, hay que estar, pero fatal de la cabeza, vamos, como si esto fuera, con más de, ¿cuánto dice? No sé si son más de 10.000 habitantes, un delirio, pero de esto que dices, tienes graves problemas. Con Neuralink, oficialmente, se hace para ayudar
a las personas discapacitadas con problemas que no pueden moverse porque tienen algún problema en los brazos y tal, o algún tipo de rotura de la columna vertebral. Bueno, pues esto. Y establecer básicamente una conexión, es decir, un interface entre cerebro y máquina. Que es otro transhumanista, es decir, lo que quiere son cyborgs. Y lo dice, ¿eh? Aunque lo presenta así, lo que quiere son cyborgs. Es decir, que al final seamos como algo así parecido, versión quizá más moderna, de lo que es el Capitán Picard con los Borg. Sí. Pues algo así. Ahora, esto, bueno, voy a generar la polémica. Imagen de un viejo carcamán, y quizás con razón, pero nuestro camino hacia eso, Fernando, ya de cabeza. Hace tiempo, porque la gente en la calle, y cuanto más jovencitos, pobrecitos, peor, los chicos con esto caminando así todo el tiempo, con los cascos puestos, escuchando, lo único faltante es todavía las gafitas estas inteligentes. Todos andará. Ya hay algunos vistos. Sí, sí. Con lo cual, yo las he visto en China. Pero cada vez más nosotros metidos en una realidad paralela, y de ahí a que uno ha vuelto cyborg, un pasito. ¿Qué más da? No, llegará un momento en que los jóvenes pedirán que le hagan un implante y que le pongan aquí un interface para poderse conectar al ordenador, y a partir de ahí te controlarán el cerebro o te lo destrozarán. Abandonamos un poco el tema, Fernando, pero en relación con el canalla de Rafael Grossi, presidente del organismo internacional. ¿Qué sabes de él? Cuéntanos, este hombre, ¿cuál es su...? Declaraciones. Bueno, después de este informe sobre la base de Palantir, el Organismo Internacional de Energía Atómica rectificó de alguna manera con más declaraciones. Sí, dijo, pero bueno. En realidad no van a generar una bomba atómica, pero ahora, otra vez presionado por la situación o por dinero, o por intereses, o por sus hijos trabajando en realidad para empresas ligadas a Estados Unidos e Israel, nuevas declaraciones verdaderamente escandalizadoras de este impresentable. Still a risk that they could be rushing towards a bomb. Esto de una entrevista del día de hoy, y la pregunta de la reportera: ¿hay todavía un riesgo de que Irán pueda desarrollar una bomba? ¿Sí? Después de que primero sí con ese informe, después de nuevo que no, en realidad no, en base a los hechos no, ahora de nuevo, atención. Iran had a very vast, ambitious program, and part of it. Irán tenía un programa muy grande y vasto, una parte de él may still be there, and if not, puede estar todavía ahí, puede haber sobrevivido los ataques, y si no, there is also the self-evident truth that tenemos la obviedad de que the knowledge is there, el conocimiento nuclear está ahí, the industrial capacity is there. La capacidad industrial también está ahí. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology. Irán es un país muy sofisticado en términos de tecnología nuclear. This is obvious. So you cannot disinvent this. Military operations. Entonces no puedes desinventar esto. Las operaciones militares. You are not going to solve this in a definitive way militarily. No van a resolver este problema. You are going to have an agreement. You are going to have. Tenemos que tener un acuerdo. An inspection system that will give everybody. Y tenemos que tener un sistema de inspección que le dé a todos. In the region and elsewhere, the assurances that we can definitely turn the page. Tenemos que tener un sistema que le dé a todos en la región, a través de nuestras revisiones, que la seguridad de que no hay peligro nuclear. A todos menos a Israel, donde no realizan inspecciones porque Israel no participa en el NPT, en el Tratado de No Proliferación. Ahora, entonces, consultado sobre esto, Fernando, otra vez, sí, quizás no destruido, y además Irán con el conocimiento y la capacidad para una bomba. Otra vez machacando. Pero ahí, fíjate que lo dice, y ahí suelta una grandísima y brutal mentira. Y ahora me explico.
Grossi empieza a decir, no, a ver, el conocimiento no se puede bombardear y desaparece, ¿no? El conocimiento está ahí. Es decir, para hacer... fíjate que no... bueno, conocimiento para un programa nuclear civil, porque nunca han tenido la intención desde 2003 de hacer un programa nuclear militar. Pero bueno, es decir, pero vale, el conocimiento está ahí, con lo cual pues pueden hacer, las instalaciones se pueden construir o no. A ver, ahí está la gran mentira. El conocimiento para hacer una bomba atómica no hace falta reunir a todos los premios Nobel de física de la historia de la humanidad para que se junten y lo diseñen. Entre unos cuantos físicos normales saben cómo hacer, sí, saben el proceso físico que hay que hacer y lo que hay que, y coges unos cuantos ingenieros y te dicen cómo se tiene que hacer. Una cosa es el conocimiento teórico y otra llevarlo a la práctica. Y ahí es donde te engaña Grossi. Dice, no, porque como que el conocimiento teórico lo tienen, pues lo pueden hacer. No, pues el conocimiento teórico lo tienen todos los países. Es decir, todos los países ponen unos cuantos científicos y te dicen cómo se tiene que hacer una bomba atómica, cómo es el proceso de fisión, es decir, qué es lo que se tiene que construir, el tipo de centrifugadoras que hay que... No, eso lo saben. Es decir, lo que es realmente difícil, y por eso hay tan pocas potencias nucleares, es realizarlo. Es decir, el llevar a cabo eso. Eso es lo realmente difícil. Construir el programa físicamente para llevar a cabo una bomba atómica. Y luego no olvidemos que, imaginemos, alguien consigue una bomba atómica. Si tienes una bomba atómica, es como si no tienes nada. ¿Qué haces con ella? ¿La lanzas con una catapulta al otro lado a ver si llega? No, tienes que poder lanzarla. Y para lanzarla tienes dos opciones. Una, un avión, más bien un bombardero, es decir, un bombardero, Irán no tiene bombarderos ni nucleares ni no nucleares, es decir, de hecho su fuerza aérea es de las peores, si no la peor de la región, una birria, es decir, por eso, entre otras cosas, sabiendo que es una birria y que esta guerra va a continuar, o sea, ahora estamos en una tregua, pero no durará demasiado, se ha ido rápidamente el ministro el ministro de Defensa a China y parece ser que ya tiene ultimado un acuerdo para comprar 40 JC-10, los famosos aviones chinos vendidos a Pakistán que se cargaron 5 o 6 aviones, entre ellos Terrafael, franceses. Y a partir de ahí se lo están vendiendo los chinos como churros. Pues se ha ido corriendo allí y parece que también ya ha comprado algunos sistemas de defensa antiaérea. Parece que se están poniendo las pilas. ¿Qué pasa con esto? Es decir, como decía antes, si es que el problema está en que al final tienes que meter una cabeza nuclear, que no puede ser muy grande, o sea, no puede ocupar un estadio de fútbol, la tienes que meter en un misil, que es lo que hacen todos, es decir, en un cohete. Y eso es dificilísimo. Solo lo pueden hacer muy pocos países en el mundo. Fundamentalmente los que son ahora mismo nucleares y ya está. El resto no puede. Y pongo un ejemplo. Hay un país que sí construyó armas nucleares y que luego se desarmó voluntariamente. Sudáfrica. Sudáfrica construyó 3 o 4 bombas nucleares en la época del apartheid y cuando llegó Nelson Mandela dijo, no, esto no queremos para nada y bajo la supervisión internacional se deshicieron de las bombas, pero solo tenían las bombas, no tenían con qué lanzarlas. Es decir, que no es tan fácil y fue con ayuda de Israel. Por otro lado, Fernando, además de todo esto, sin dudas es cierto, en su función como presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, él no debería realizar especulaciones públicas sobre la capacidad o no de Irán para la elaboración de un arma nuclear. Él debería realizar una condena vehemente, clara como el agua, meridiana, de los ataques de un país no perteneciente al Tratado de No Proliferación, pero con armas nucleares, como Israel, contra instalaciones nucleares pacíficas en Irán, lo cual connota un riesgo enorme. Como no generaron la destrucción de esas instalaciones, no presenciamos un desastre
de escape de material radioactivo. Como también tendría que rechazar los ataques de Ucrania contra la central nuclear de Zaporizhia. O, en todo caso, también el ataque famoso con la operación telaraña o hombre araña o las arañas contra la tríada nuclear. Esa es su función, no deliberar especulativamente sobre si Irán puede generar una bomba atómica o no. Sobre eso es una cuestión, en todo caso, política, y él debería participar, en todo caso, en las revisiones en las cuales participó y generó la filtración de datos con las cuales después los israelíes acometieron esas instalaciones a bombazos, con lo cual él de alguna manera participó también en eso. Es cómplice, claro. Cómplice. Y claro. Un verdadero canalla este tipo, un miserable. Ojalá, bueno, no, y una falacia igual de malo o peor, porque todo es un desastre ahí, pero bueno, debería abandonar su cargo inmediatamente. No, eso por supuesto, pero fíjate que además el tipo implementa una falacia, es decir, que es que, a ver, él debería limitarse a decir, en el caso, por ejemplo, de Irán, hemos hecho unas inspecciones y hemos encontrado esto o esto y esto. Hemos encontrado centrifugadoras que enriquecen al 3%, al 60%, al 5%, lo que sea. Es decir, basarse en datos objetivos. Y a la falacia está aquí que esto se puede aplicar a todos, es decir, a cualquier cosa. No, no hemos encontrado nada, pero que no hayamos encontrado nada no quiere decir que no lo tengan. Esto, para entendernos, es como si yo digo, es como si llegan y dicen, a ver, Fernando Monagón, le hemos investigado y no ha robado nada, pero que no haya robado nada, eso no significa que no lo haya robado, que no haya robado, o sea, que no encuentren nada que yo haya robado, no quiere decir que no haya robado. Es decir, la presunción de inocencia tomada por saco. Es decir, que, bueno, pues esto aplicado a nivel internacional. Es decir, no, como no hemos encontrado nada, pero a lo mejor lo tienen. No, mire usted, o sea, usted básese en lo que encuentra, no en lo que podrían tener. Porque esto es acabar con la presunción de inocencia. Esta gente son estos tipos que a mí me hace mucha gracia. Luego, cuando les interesa, defienden el derecho internacional, si son ustedes los que se lo han cargado. Es decir, haciendo este tipo de cosas, son ustedes los que se han cargado el derecho internacional, que ya no sirve para nada, son ustedes. No olvidemos que la Agencia Internacional de la Energía Atómica depende de Naciones Unidas. Es una agencia de Naciones Unidas, como casi todo lo que tenemos por ahí, como la de la salud, etcétera. Bueno, pues esto lo que demuestra es el nivel de podredumbre de Naciones Unidas y sus agencias. O sea, que el señor por cierto, que el secretario general de Naciones Unidas no haya sido capaz de condenar, no decir que estamos muy consternados por la muerte de los gazatíes, que es algo terrible y que había que dejar que la ayuda humanitaria llegara. No, que no haya hecho una condena taxativa y dura, con nombres y apellidos, diciendo, esta matanza la está haciendo Israel con un señor que se llama Netanyahu. Así, tal cual. Es una puta vergüenza. Perdón por la palabra, pero se me ha escapado. Es decir, es que eso demuestra hasta qué punto Naciones Unidas está podrida y es un instrumento inservible. Yo lo siento por los rusos y por los chinos que consideran que todavía es un instrumento servible, pero yo creo que no. Yo creo que no sirve para nada. Es decir, habrá que crear algo nuevo. No lo sé qué, pero esto ha fracasado como fracasó en su momento la Sociedad de Naciones. Y ya no tiene arreglo. Aquí la respuesta de los Por cierto, una cosa. Tú que lo conoces mejor. Este hombre Grossi, antes de ser el presidente o el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, ¿era alguien conocido en Argentina o era un tipo desconocido? No, conocido no, en absoluto, pero sí con algunos cargos diplomáticos en algún momento. Ahora no recuerdo exactamente qué cargo diplomático antes, pero no, conocido así públicamente en absoluto. No era alguien que, digamos, no. No, él en la diplomacia, pero no recuerdo, puede que recuerde mal, con un cargo en la diplomacia deportiva tal vez, pero no lo recuerdo, no quiero cometer un error. Pero no, ningún político ni medianamente famoso, ni mucho menos. Aquí la respuesta de no, por eso, no el ministro de Relaciones Exteriores, cuya cara recuerdo perfectamente, sino el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre...
sobre Grossi, un poquito más bajo. Sus palabras, consultados sobre Grossi, no somos hostiles a ninguna persona ni a las organizaciones internacionales, siendo el Organismo Internacional de Energía Atómica una de ellas. La cuestión es que sí estamos indignados. Nuestro pueblo está realmente descontento y enojado por la postura de la Organización Internacional de Energía Atómica y la resolución de la Junta de Gobernadores contra Irán, que sirvió de base para el ataque del régimen israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. La declaración mencionada anteriormente en la charla recién con Fernando. Al mismo tiempo, tenemos serias críticas sobre el papel del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica en relación con los últimos informes que elaboró sobre el programa nuclear iraní. Si bien sabía que el programa nuclear iraní era totalmente pacífico, admitió en su entrevista con CNN que nunca tuvieron ni idea, ni indicio, ni prueba de que el programa nuclear iraní estuviera avanzado hacia la militarización. En su informe planteó ciertos conceptos que sirvieron de pretexto para que Israel y Estados Unidos elaboraran una resolución que finalmente se utilizó como pretexto para los ataques israelíes y estadounidenses contra nuestro programa nuclear. Bueno, lo dicho, y por eso ahora determinaron que no más, con toda razón, no más visitas de este señor y no más revisiones de la Organización Internacional de Energía Atómica, organismo creado para mí con un sentido lógico, pero claro, si travestida su función y convertidos en espías occidentales, lógico que Irán no quiera las revisiones más. Así de sencillo. Claro, pero es que el problema de todo esto es que se crea unas Naciones Unidas en Bretton Woods en 1944, donde se diseña todo lo que es lo que va a ser el mundo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se crean o se van a ir creando todas estas organizaciones, entre ellas en otro ámbito el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y que en última instancia están al servicio siempre de quién, de quien las creó, que fueron los norteamericanos. Es decir, es que y da igual a quien pongan, quiero decir, da igual que el presidente sea del país que sea, si es que lo de menos, la organización y la gente que van a poner van a estar al servicio de Estados Unidos, porque además ellos, en la mayoría de este tipo de organizaciones, tienen, digamos, el control de ellas a través de que tienen el mayor número de votos, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos. Con lo cual, es que están al servicio de Estados Unidos, con lo cual no sirven. Como la Organización Mundial de la Salud, ¿alguien a estas alturas piensa que la Organización Mundial de la Salud es algo serio? No. Pero como esto, podemos pasar a cualquier otra, a la FAO, a todas las que quieras. Es decir, si es que al final son chiringuitos donde se cobra una pasta, pero enorme. A mí me han contado muchas veces. Es decir, o sea, que no es una cosa uno de los grandes chollos es todas las organizaciones dependientes de Naciones Unidas que van a los países, digamos, en vías de desarrollo que se decía antes, es decir, a los países que tienen problemas o que van a alguna catástrofe con ayuda, etcétera. Y toda la gente me contaba, estos viven estupendamente, van en unos cochazos 4x4 espectaculares, se hospedan en hoteles de lujo, es decir, pero si es que es un chollo, incluso los que van a ayudar, es decir, están viviendo estupendamente, mientras que los cooperantes de organizaciones de otro tipo están allí trabajando en el campo, digamos, sobre lo que está pasando. Todos estos viven como, vamos, estupendamente, iba a decir, viven como Dios. Pues sí, viven como Dios, pero vamos, es decir, y me lo contaba todo el mundo, dice, estas organizaciones despilfarran dinero en sí mismas, es decir, en pagarse unos lujos, pero vamos, es que no tienen los demás. Si es que todo esto es un chollo, se vive muy bien. Y el señor Grossi no sé lo que gana, pero estoy seguro de que más de 6.000 euros al mes. Me da la impresión. Pero mucho más que eso. Por cierto, recién averiguada la carrera de él, sí. Diplomático de carrera y hace 10 años embajador argentino en Austria, de carrera, un desconocido total, hasta el ingreso a las instituciones ligadas a la energía atómica. Fernando,
de likes. 3.800 demoledores. No puede ser, por Dios, 2.200 likes, nada más, por favor, ayúdenos contra la censura con a ver, vamos a ver. Con los comentarios, con las membresías, a través de PayPal, cómo nos puedan ayudar, todo. Claro, estoy yo pensando qué puedo hacer, qué puedo yo enseñar. A ver, pon una cifra. Pon una cifra. Bueno, 3.000, queremos 3.000 likes. 3.000 likes. 3.000 likes. Sí. 600 ahora, hace un rato 3.800. 3.000 likes. Y Fernando ahí con alguna promesa, sí. Sí, pasamos ¿cuánto? Si pasamos de los 3.000 likes, bueno, 3.100. Vamos a poner 3.100. Joder, si es que ya estamos, casi. Si pasamos de los 3.100, yo enseño algo. No digo el qué, porque si no hago un spoiler. Pero algo. O sea, no cualquier. Bueno, no voy a enseñar este boli. No, este boli no, promesa. Buena promesa. Algo siempre con cosas, cuando él con una promesa siempre cumpliendo. Aquí algunas, Fernando, a propósito de las tensas negociaciones entre la OTAN, la Unión Europea y Zelensky, esto, algo vivido el lunes pasado en la cumbre de la OTAN, un poquito de humor. Eso es menudo circo. Atención. Maybe you can stand over here and allow the photographers. No. Now it's a show on. So, and now? Photo or video? You have a whole speech there. I think the next one is yours. So I will go. You will go. Bueno, esta es la ovación de pie el otro día entre Zelensky, von der Leyen y Rutte. Mamita, qué trío ese, ¿eh? Madre mía. Ah, la perinola. Y por aquí, ya sobre el final, algunas cositas de estas locas noticias leves, como las llaman aquí en esta plataforma. Esto en Corea del Sur. Evidentemente no vista la serie, Fernando. Yo es que estoy... ¿Qué serie es esta? Desde hace 2 días, ¿y cuál es la traducción? El Squid Game en inglés. Yo viéndola en coreano con subtítulos. Esta serie coreana espectacular. Desde hace 2 días, en la temporada final, yo ya... la de OX pone ahí, ¿o qué es eso? OX pone ahí. Una O, lo que parece una O. No recuerdo la traducción al español. El juego del calamar. Eso. Bueno, esta la marcha o el acto hecho por es el último juego, espectacular. El acto hecho en Corea del Sur con motivo de la presentación de la última parte de la serie. Yo ahora en el último capítulo, a la mitad, lo abandoné para esta transmisión espectacular. El cierre, el juego del calamar, gran serie de Netflix. Si no viste, Fernando, atento porque en tu estilo, te va a poder esta serie. Sí, no, pero vamos, que esto, yo creí que era alguna fiesta de allí, pero no, una presentación de una serie. Madre mía, qué despliegue. Sí, bueno, la serie más vista en Netflix en la historia. ¿En la historia? Sí, un pedazo de serie iniciada hace 3 años, si no recuerdo mal, con una temporada, después hecha la primera mitad de la segunda parte y dejada ahí pendiente, y hace 2 días la presentación de los últimos capítulos. Bueno, esto por un lado, una tontería para el final, y por acá otra tontería más, recién he encontrado esto también por ahí. Aquí. Atención a esto de mi tierra, de Argentina, de Concepción del Uruguay, aunque Concepción del Uruguay el norte está ubicado en Entre Ríos, del lado de Argentina, la obtención del récord Guinness en cocción de pollo o asado de pollo, 8.000 kilos de pollo. Bueno, esto. Cocidos en 90 parrillas por las autoridades locales asociadas con FEPASO, un frigorífico de pollo, y con el récord ahí de 8.000 kilos de pollo cocinados, asados
y repartidos ahí entre los lugareños de Concepción del Uruguay. Muy lindo lugar, por cierto. Bueno, esto es dentro de lo que cabe, dice, porque luego los pollos supongo que se los comen. Es decir, claro, sí, pero yo me acuerdo que en el libro Guinness, una vez que yo me compré un libro Guinness en los años 70, cuando era un chaval y tal, y hay alguna cosa que no se me olvida. Había, creo que, no sé si eran en Inglaterra o en Escocia, o un sitio de estos, Irlanda, un sitio así, había una competición que era lanzamiento de boñigas de vaca, tal como lo oyes, a ver quién la lanzaba más lejos. Y el récord lo tenía un tío que no sé cuántos metros había lanzado, y había además 2 estilos distintos de lanzamiento de boñigas de vaca. O sea, tú cogías, y se les veía, cogías la boñiga de vaca, o sea, la mierda vaca, entendámonos, y había... la bosta, lo llamamos nosotros en Argentina. Sí, la bosta, pues era el lanzamiento de bostas de vaca. Entonces, y había 2 estilos. Estaba el purista, que era tal cual lo echaba la vaca, tú lo cogías y lo lanzabas. Y luego había otro en el que le podías dar forma redonda. Ya le dabas forma redonda a la mierdecita y ahí era otra categoría. Y estaba en el libro Guinness, pues un tío que había lanzado boñigas de vaca no sé cuántos metros. Es decir, o sea que puestos a elegir, me quedo con esto, con lo de los pollos. Recuerdo también en el Guinness la escupida más lejana. ¿Quién podía con una escupida? Eso también, en algún momento. Sí, efectivamente, en español, en Netflix, yo acá viéndola, por cierto, esta serie, en el original surcoreano con los subtítulos en español. Muy buena serie, muy buena serie. Y la primera parte del Eternauta, publicada por Netflix hace es verdad. También muy buena, no la desaprovecho. Es fiel al digamos, al cómic. En el espíritu más o sí, menos. en el espíritu sí, y de hecho con consultas con los herederos de Osterheld, pero con algunas cosas cambiadas para la cinematografización, para la llevada, la elaboración en cine, y hechas bien hechas. Nadie desconforme en ese sentido. Bueno, nosotros una cosa que... Patrocinados por Netflix. No, mentira, solo de casualidad. A ver, si me van pasta, no, en fin. Yo como Borrell, enlazo esto, no da tiempo aquí, ya lo haremos en otro programa, pero el miércoles, además, como esto no pasa el tiempo, no quiero, el miércoles ya lo presentamos con tranquilidad, pues se me ha olvidado a mí. Esto es un Borrell, que ahora es presidente, o sea, a ver, ya sabéis que aquí cuando uno le quitan del cargo, porque ha cumplido, en el caso de Borrell, pues dejó de ser el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y cooperación, y ahora está la impresentable de la Calas, ¿no? Bien, pues claro, aquí hay que reciclar a la gente. Bueno, pues ahora es el presidente del CIDOB. El CIDOB es uno de los grandes think tanks españoles, medio público, prácticamente público, con mucha influencia en Cataluña, porque parte de la gente que lo financia son catalanes fundamentalmente, el ayuntamiento, tal, no sé qué. Bien, pues ahora es el presidente del CIDOB. Porque claro, hay que ponerle algún cargo, ya un mayor y tal, pues bueno, le ponemos aquí que no tiene que hacer nada y simplemente poner el cazo. Bueno, pues ahora ha puesto a hacer una entrevista y declaraciones en vídeo, que ya te las pasaré, Ezequiel. Yo le he puesto verde en un pequeño comentario. Le he llamado de todo, impresentable, mezquino, sinvergüenza, inmoral, porque le hago un pequeño spoiler. Básicamente este señor se lamenta de lo que les está pasando a los palestinos y dice que Europa ha fracasado, que es una vergüenza Europa. Y este señor ha estado un año hasta que le robó la Calas, es decir, ha estado un año tocándose las narices y ni siquiera ha tenido la mínima dignidad de dimitir. Que sí, bueno, ya lo trataremos porque lo que dice es de traca. En un ratito, Santiago Martínez con su programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Bienvenido, Santiago, ¿qué tal todo? Cuéntanos. ¿Y qué vas a presentar hoy? Muy buenas, demoledores. Pues vamos a hacer un programa que, bueno, iba a hacer el domingo pasado, aunque lo varié un poquito porque le di más riqueza, ¿no? Y que es el desarrollo del programa nuclear israelí que no existe y que todo el mundo teme, ¿no? Pues eso, vamos a explicar cómo se consiguió. Es una historia de espías, de puñaladas, traiciones, asesinatos, con un fin, tener ahora más de 100 cabezas nucleares
o más, o 300, dicen algunos. Es impresionante, ¿no? Y bueno, todo el cinismo que rodea toda esa historia de que unos pueden, otros no, unos como usan turbantes son asesinos, dan miedo y van a atacar a Occidente, y resulta que los otros que asesinan niños y cometen genocidio, bueno, menos mal que la tienen ellos, ¿no? La bomba nuclear, pues vamos a ver todo eso. Por cierto, Fernando, aparte de Borrell, que es un político español que da el nivel, como tiene que ser, como de lo mejor que hay, había otros que, ahora no recuerdo el nombre, que hablando del lanzamiento de Moñigas y todas esas historias, era un diputado del PP, creo que incluso llegó a ser portavoz en el Parlamento o en el Congreso, algo así, ¿no? No recuerdo el nombre, que era campeón del mundo de lanzamiento de huesos de aceituna escupiéndolos, de longitud. Sí, no saliva, sino los carocitos de las aceitunas. Claro. Cuidado. No, lo oías en la tabla oratoria y bueno, no era muy lúcido, pero con la pepita en la boca, ¡buah! Billy el niño parecía el tío. Cuando ponía el ojo, ponía la pepita. Santiago, para que luego digan que nuestros políticos no saben hacer nada. Sí que saben hacer cosas. Lo que pasa es que sobrepasan el nivel común, entonces no lo entiende todo el mundo. No es capaz todo el mundo. No es fácil, ser campeón del mundo de escupir huesos de aceituna, no es fácil, Bueno, y en eso los gallegos, cuidado, Os mandamos a Franco, a Fraga. No, a Franco no. Cuidado, Cuidadín, Y bueno, ahora no recuerdo los nombres, pero cuidado, que la provincia de Pontevedra, con todo de ser pequeña, que tiene 1 millón y poco de habitantes, prácticamente, ¿no? Está el 80% en Vigo y en el área metropolitana. Creo que, si no es la provincia española que más presidentes de gobierno tuvo, o una de las que más, pero espectacular, Yo cuando leí el dato, y digo a lo largo de toda la historia de España, claro, impresionante. Son jodidos. Aquí siempre se decía, y con Franco era especialmente claro, que los gallegos, lo digo para la gente de Latinoamérica, que los gallegos nunca se sabe si van o vienen. Es decir, si andan hacia adelante o hacia atrás. Y que no te pongas a discutir con un gallego porque si dices algo, o mejor dicho, si les preguntas algo, te van a responder con una pregunta. Es que, bueno, a ver, yo explico. Explica eso. Normal del resto de España y del resto del planeta, la gente normal, la que no es especial como nosotros y los israelíes, ¿no? Los gallegos y los israelíes somos la hostia. Tenemos don divino. Tenemos una cosa que se llama la retranca gallega, ¿no? Entonces, es una forma de, así de vacilarte, pero ¿cómo? ¿Que eres de aquí o ves a festa? ¿Sabes? ¿Eres de aquí o vienes a la fiesta? ¿Qué me cuentas, no? Y es una retranca muy especial que no todo el mundo capta, ¿no? Y bueno, por eso viene eso de no sabes si sube o si baja. No, lo que pasa es que no lo pillas, que es distinto. Bien, ¿ustedes conscientes de que en Argentina, por la enorme cantidad de migración gallega, y Uruguay, y en Uruguay, llamamos a menudo gallegos a los españoles en su conjunto, ¿no? Por la enorme cantidad de gallegos y muy, muy presentes en la historia del tango por los famosos bares de gallegos, siempre muy trabajadores y muy vivos para el negocio, y entonces con un montón de restaurantes, de bares, principios de siglo, y eso generó la proliferación de la cultura del tango, la cultura de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la cultura gallega muy presente en América, sin dudas. Lo que es Galicia para Uruguay y Argentina para los gallegos, y creo que al revés lo mismo, ¿no? Es más, aquí siempre se dijo que Argentina era la 5ª provincia gallega, ¿no? No, pero mira, el himno de Galicia no se compuso en Galicia, se compuso en la Casa de Galicia de Montevideo, en Uruguay. Toma ya. Por unos gallegos, pero lo hicieron allí. Y claro, después de llevar mucho tiempo allí, siempre hay influencias, ¿no? Siempre. Y bueno, vosotros sabréis, los que sois argentinos y tal, que las casas de Galicia siempre fueron muy importantes, siempre hubo en todos los lados, muy grandes. A ver, Galicia ahora tiene 3 millones de habitantes, pero si no fuera por la diáspora del siglo pasado y tal, debería de tener 7 o 8 millones de habitantes. Lo que pasa es que fueron millones y millones de gallegos. Y aún así, yo creo, tú sabes mejor, Santiago, pero por lo menos más de 1 millón de gallegos en el extranjero sí que tiene que haber.
Sí, ahora sí, mismo. sí, sí. Es A decir, ver, hay el chiste de que hay un gallego en la luna. Es que siempre tuvimos una... También es, al ser una nación de mar, ¿sabes? Te acostumbras a abrirte, a navegar, a ir a otros sitios y siempre fue una muy aventurera, muy buscándose la vida. Aparte, al no haber mucha riqueza, pues vas a buscar a donde puedes, ¿no? Y es así. Muchos de esos gallegos, Santiago y Fernando, muchos anarquistas, en algunos casos escapando de la Guerra Civil Española, incluso antes también ya la migración, y muchos panaderos. Y por eso esos panaderos anarquistas gallegos determinaron la pastelería argentina de ahí en adelante y generaron el nombre de muchísimas, nosotros lo llamamos facturas, ustedes lo llaman masas, según el país lo llaman estas cosas ricas, con nombres muy particulares, por ejemplo, a lo que en Alemania o en cualquier otro lugar llaman berlinesas, ellos con su versión especial creada en Argentina lo llaman bolas de fraile o suspiros de monja, esas redonditas con los puntitos blancos, bolas de fraile o suspiros de monja. Genial. A unas redonditas rellenas con dulce de leche lo llaman cañoncitos, porque estos anarquistas bravos, bravos con atentados cometidos contra figuras importantes, muy revolucionarios, a unos, una suerte de bastoncitos muy ricos de masa con mermelada y crema pastelera, pudding lo llaman en otros lugares, a esa crema por encima, todos así derechitos lo llaman vigilantes, porque así llamábamos en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, a los policías, así vigilantes, todos duros y tiesos. Bueno, un montón de esa cultura revolucionaria y además de la ironía propia de los anarquistas gallegos de principios del siglo XX, final del siglo XIX, hasta el día de hoy sobreviviendo en la pastelería argentina, comida todos los días en las confiterías y panaderías de Buenos Aires y de Montevideo también. Y hay que hablar que en Galicia hay unos estupendos quesos y hay un queso famoso que se llama la teta gallega, tal cual, ¿eh? Tetilla. O tetilla gallega. Y tiene razón el nombre porque tiene forma de tetilla. Es decir, o sea que sí. No, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, no solo los gallegos, la cantidad de gallegos que fuimos allí, ¿no? Es que encima, por ejemplo, desde mi ciudad, desde Vigo, era el sitio desde donde partían más transatlánticos que hay, porque como tiene muchas facilidades para que los grandes transatlánticos, bueno, los de aquella grandes transatlánticos los ves a los de hoy y parecen vespinos, ¿no? Pero bueno, podían atracar en puerto y cosas así, entonces era un sitio desde aquí, desde Santander, ¿no? Y bueno, por aquí pasaban miles y miles y miles de españoles de toda España, camino de Uruguay, Argentina, Venezuela, pero a lo mejor en aquella época ya, en los años 20, 30, 40, y a lo mejor 4, 5, 6 transatlánticos a la semana, y había líneas que eran continuas, que eran ya regulares, ¿no? Y había casos, te contaban casos, yo recuerdo a mi abuela y mi abuelo que me contaban historias como que venía gente muy de pueblo, que nunca habían visto el mar en su vida, ¿no? Eran cabreros, yo que sé, de Castilla, y claro, era gente muy pobriño, muy incultos, eran analfabetos. Y llegaban, y siempre había el típico listo cabrón, ¿no? Que, no, es que quería ir a América y tal. Y dice, no, tú no te preocupes, que yo te compro los billetes del barco, tú tranquilo, amigo, no sé qué, lo invitaba a un vino. ¿Y qué hacía? Vigo tiene una ría que viene siendo algo así como el Mar de la Plata en pequeñito, ¿no? Tiene como unos 6 kilómetros de ancho en la parte media, ¿no? Y le quitaban un billete para ir a Cangas o a Moaña, que es el pueblo que está enfrente, y los montaban en el barco. Y claro, los tíos llegaban a Cangas, debían de llegar hablando inglés, ¿no? ¿Sabes? Porque bueno, para alucinar, ¿no? Bueno, digo, hablando inglés porque también iba mucho a Boston, ¿sabes? Muchos inmigrantes también engañados en los puertos de Buenos Aires, Montevideo, que Claro, allí lo llamaban el cuento picaresca. del tío, ¿no? Con el famoso el cuento del tío, esa ya la expresión utilizada por, no, que un tío lejano, que bueno, y así Que era estafados gallego, muchos. ¿no? Efectivamente. Santiago, cierto, los gallegos, según el cliché en Argentina, muy trabajadores y también muy cabezaduras, ¿cierto eso? Pues sí, los gallegos somos muy trabajadores, es más, mucha gente viene aquí a trabajar, lo digo porque yo he trabajado en fábricas y tal, y venir gente del sur y tal, y decir, no, es que aquí el ritmo, vosotros, o sea, pero no en plan de que nos exija más, que somos tontos, nos dice, pues pasáis un huevo, ¿no? Y sí, la verdad es muy trabajador. El caso es que emigramos los gallegos a Alemania, a todos los sitios, siempre fue bien recibido, una buena mano de obra, ¿no? Trabajadora, ¿no? Y sí, bueno, cabezón.
tienes que saber lo que pasa, tienen los gallegos, que tienen esa morriña, ¿no? Y aunque lleven 50 años viviendo fuera de Galicia, yo creo que se hacen más gallegos todavía, ¿sabes? Cuanto más tiempo llevan fuera, ¿no? Y sí, es que Galicia en realidad, hoy en día ya no, claro, hay desde AVE hasta autopistas y todo, pero siempre estuvo aislada, ¿no? Sí. Porque entre Castilla y Galicia hay toda una cordillera montañosa que es complejo hacer carreteras y claro, en el siglo XVIII, XIX, aparte, la oligarquía gallega prefería que la dejaran tranquila, manejando él su terruño allí en Galicia, ¿no? Y que bueno, que el tren y esas cosas se las llevaran a Cataluña y tal, aceptaban con tal de que los dejaran, ¿no? Y quedamos en un semiatraso en ese aspecto, ¿no? Que ahora está solucionado indudablemente, ¿no? Pero es una orografía difícil. Entonces, estábamos como aislados, algo así como los escoceses en el norte Sí. ¿no? Al País Vasco le pasa también un poco lo mismo, es muy montañoso, tal, quedas así como un poco aislado de lo que es la meseta y toda la zona más fácil de moverse y de viajar, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Bueno, todo esto son las 11:05. Sí, ya a tu Me van a echar la bronca. Me van a llamar Fernando Moragón cuando llegue. Tanto no. Eso es muy gordo. Si te llaman eso, es un insulto muy gordo. No, a ver, si me llama eso es todo un honor. Todo un honor. Demoledoras, por supuesto. hasta, bueno, ya comienza Santiago, así que todo el mundo allí y nosotros de nuevo por aquí el próximo miércoles. Chau, Santiago. Chau, Fernando. Chau a gracias todos. a Beatriz. Y hasta el miércoles nosotros y todo el mundo ahora con Santiago Martínez en nuestro canal hermano. Chau, 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 chau. Hasta luego. Yeah.